Bueno, vamos a hacer un problema con la clase ArrayList. El problema dice lo siguiente: crear un proyecto y dentro del mismo crear dos clases. La primera clase se debe llamar carta con dos atributos, el palo y el número de carta. Por otro lado, declarar una clase llamada mazo que contenga un ArrayList de tipo carta. Vamos a imprimir las cartas en forma ordenada según cómo se insertaron en el ArrayList y luego vamos a mezclar las cartas y volverlas a imprimir, o sea, una vez barajadas las cartas. Vamos a pasar a crear el proyecto 205 y vamos a crear las dos clases. Botón derecho, New Class, la clase carta y la clase mazo. Class mazo. Vamos a codificar la clase carta. Vamos a utilizar un tipo de dato enumerado para los 4 palos de las cartas. Public enum, el nombre del tipo de dato enumerado se va a llamar palo, y los 4 valores, que se define generalmente en mayúscula, va a ser trébol, diamante, corazón y pica. Los atributos que va a tener la clase: el número de carta y el palo. Definimos un atributo llamado palo, el tipo de dato enumerado palo. El constructor de la clase carta va a llegar como parámetro el número y el palo. Lo que vamos a hacer es copiar el atributo número, el parámetro número, y vamos a copiar en el atributo palo el parámetro palo. Vamos a hacer un método para que se imprima la carta. El método imprimir lo que va a hacer simplemente, vamos a imprimir el número de la carta, un espacio, y vamos a imprimir el palo de la carta, palo.toString, y en forma encadenada llamamos toLowerCase para que aparezca en minúscula y no el valor del tipo de dato enumerado mayúscula. Ya hemos codificado la clase carta. Ahora sí, pasemos a codificar la clase mazo. La clase mazo vamos a definir como atributos un ArrayList. Como es un tipo de dato, podemos definir con genéricos. Es de tipo carta. Las cartas que va a almacenar. Cartas es el atributo. Importamos la clase ArrayList. En el constructor de la clase mazo vamos a crear el ArrayList con el operador new, ArrayList de tipo carta, y vamos a llamar al constructor diciéndole cuántos elementos queremos crear. Si no le pasamos la cantidad, en forma dinámica va a ir agregando los elementos, va a ir redimensionando el arreglo que administra el ArrayList. Pero si sabemos que vamos a guardar 8 elementos, lo más conveniente al constructor es decir que reserve espacio para ese array de 8 elementos. Pero de las dos formas funcionaría, indicando valor en el constructor o no indicando nada, como hicimos anteriormente en el concepto anterior. Ahora empezamos a añadirle a cartas mediante el método adds. Vamos creando objetos de la clase carta y le pasamos en el constructor el número de carta y el palo que es la carta. En la clase carta accedemos al tipo de dato enumerado palo, y va a ser, vamos a cargar una de trébol, y la segunda carta va a ser el 2 de trébol. Después vamos a cargar el 1. Bueno, acá podemos copiar y pegar. Vamos a cargar 8 cartas, ¿cierto? Tac, tac, tac. Entonces, las otras van a ser no de trébol, sino de diamante. El 1 y el 2 de diamante. El de pica
el de pica, y nos faltan dos cartas que vamos a poner también de corazón. Ya hemos declarado el array list, lo hemos creado y a su vez le hemos dicho que reserva espacio para 8 elementos y le hemos insertado los 8 elementos, los 8 objetos de la clase carta, porque el array list administra objetos de la clase carta. Podemos ir planteando la main. En la main vamos a crear un objeto de la clase mazo. Vamos a hacer un método para imprimir mazo. Entonces vamos a llamar mazo1.imprimir. Pero no lo tenemos el método imprimir. Entonces pasemos a codificar el método imprimir. El método imprimir vamos a recorrer el array list con la estructura for para recorrer colecciones, donde definimos una variable llamada carta de la clase carta y va a recorrer la colección cartas. ¿Qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir llamando para cada carta al método imprimir. Tengamos en cuenta que cartas es un array list. ¿Qué es lo que almacena? Objetos de la clase carta. Cada vuelta de este for, en la variable carta se va guardando uno de estos objetos. La primera será este, el otro, cada uno de los que hemos ido insertando. Podemos en este momento ya ver el listado ordenado de las cartas. 1 de trébol, 2 de trébol, 1 de diamante, 2 de diamante, según el orden que lo insertamos en el array list. Ahora lo que queremos hacer es barajar. Vamos a hacer un método para barajar. El método barajar, lo que tenemos que hacer es empezar a intercambiar los elementos que hay en este array list, pero la forma más sencilla, vamos a usar la clase collection, que tiene un método estático llamado shuffle, que es mezclar, y le vamos a pasar como parámetro cartas. Hay que importar la clase collection que está en el paquete Java útil. Este es lo que va a hacer, va a tomar ese array list y los va a intercambiar a los elementos. Si vemos realmente, vamos a hacer system.out.println. Primero llamaremos mazo1 barajar. Listado de las cartas después de barajar. Listado de las cartas después de barajar. Llamamos nuevamente del mazo al método imprimir y nos debería mostrar ya en forma desordenada. ¿Sí? Como vemos acá, nos aparece en forma desordenada el mazo. Acá tenemos el mazo ordenado como lo creamos acá en el constructor, como fuimos insertando una a una las cartas y quedan en orden. Trébol, las dos de diamante, las dos de pique y las dos de corazón. Y cuando llamamos al método shuffle, un método estático de la clase collection, lo que hace, si la vuelvo a imprimir, vemos que ha intercambiado en forma aleatoria todos sus elementos, todos los objetos. ¿Sí? Cada vez que ejecutamos vemos que tenemos un resultado distinto, o sea, un proceso de barajar aleatorio. Con esto hemos visto cómo usar la clase ArrayList para insertar objetos de otra clase, objetos de la clase carta en este caso, no con tipos de datos integer, string como hemos visto en otros casos, sino con una clase que colabora en este caso con el mazo. O sea, el mazo tiene un array list de objetos de la clase carta. Y vemos como el array list podemos añadir elementos con el add, como a través de esa clase collection podemos hacer que se mezclen el array list. Con esto finalizamos el ejemplo. Gracias.